beat you, bash you, squish you, mash you, chew you up for brunch, and finish you off for dinner or lunch. Munch, munch, dinner or lunch, munch, munch, dinner or lunch. Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Me preguntan si voy a comentar los Oscars. No, me importan un bledo los Oscars. Es curioso cómo los críticos parecen haberse puesto de acuerdo para fingir que los Oscars siguen siendo un premio al cine, cuando explícitamente no lo son, explícitamente han dejado de serlo. ¿Qué vas a reseñar la película que ganó el Oscar a la película con más chino, más tortilleras y menos personajes masculinos? No, me importa un carajo esa película. Me importa un blido todo lo que se vincula a los Oscars. Me preguntan si voy a hacer más reseñas de cinemáticas de videojuegos. No, esto fue un caso excepcional. Esto me refiero a The Last of Us. Fue un caso excepcional porque todo el mundo que hablaba de lo mala que es la serie decía, bueno, lo que vale la pena son en las cinemáticas del juego. Bueno, vamos a ver eso. Me dicen que no se puede separar del todo la cinemática de las partes jugables del juego, porque estas también forman parte del relato, de la historia. Sí, lo que me vi fue un video que hizo alguien que hizo un buen balance, un punto medio, donde no solo recopiló las cinemáticas, sino que metió algunas partes jugables que eran relevantes para la trama. Y cortó las partes donde eran simplemente matar zombies a machetazos, que eso, ok, no suma nada. Pero no fue una cosa excepcional esto, que me estaban pidiendo reseñar Silent Hill, reseñar este otro, no. Fue una cosa excepcional porque todo el mundo estaba comentando lo cuánto mejor era el juego a la serie de televisión. Por eso dijo, bueno, vamos a ver eso. Me preguntan qué pienso de la actuación de Método. Pienso que es eso, que es un método. Lo que pasa que esto se ha hecho sobre todo después de El hombre en la luna, donde Jim Carrey interpreta a Andy Kaufman. Esto pasó de ser un término de la jerga de los actores, el método. El método es convertirte en el personaje, vivir la experiencia del personaje para que gestos y movimientos y actos y palabras, incluso si estás improvisando, te salgan naturalmente de modo inconsciente. Eso es el método actoral. Se convirtió en un stunt publicitario. Se convirtió en una forma de promocionar una película. Hablar de los métodos, de los niveles demenciales los que se llevó el método actoral por parte de un actor o de un grupo, se convirtió en una forma de promocionar una película. Para empezar, Andy Kaufman te lo hago yo. No me parece un rol particularmente difícil. Creo que Jim Carrey hizo bien ese papel, pero no me parece que fuera un rol particularmente demandante, particularmente difícil. Y además, como el método es como su nombre lo indica, es un método. Lo que me importa son los resultados. Hay actores que desprecian por completo el método. Construyen a su personaje totalmente desde afuera. Cada gesto, cada movimiento es totalmente consciente, totalmente intencional. ¿Cómo se llama el asesino del Silencio de los Corderos? No el personaje, el actor. Se me hizo una laguna. Bueno, ese actor, que es uno de los mejores actores de la historia del cine, no usa el método actoral, es totalmente... Cada gesto, cada movimiento está pensado. O sea, no... Lo que me interesa son los resultados. Este fetichismo del método me parece que es un modo de promocionar películas. ¿Qué pienso del existencialismo?
Creo que es una filosofía muy defectuosa, que es conocida sobre todo por su influencia en la literatura. El existencialismo dice que no existen las proposiciones universales, que todas las proposiciones son existenciales. Esto, para empezar, es claramente falso. 2 más 2 son 4 no es una proposición existencial. Y lo que pasa con esta filosofía es que hizo explícita, de modo riguroso como doctrina filosófica, la que fue por siglos la filosofía implícita de la literatura. En la literatura, Tiresias es fatalista, Yocasta cree en el libre albedrío y Sófocles te presenta las dos posturas como igualmente válidas. Esta fue la filosofía tácita de la literatura por siglos. El existencialismo la formuló como filosofía en sentido estricto. Y tiene dos problemas mayores esa filosofía. Por un lado, niega todas las proposiciones éticas, porque las proposiciones éticas o son universales o no son nada. No matarás te lo convierten en no matarás a algunos. Y no por casualidad, si buscamos cualquier foto de cualquier filósofo existencialista, no va a aparecer parado al lado de un tirano. Eso. Es algo que los manuales de filosofía tratan de barrer bajo la alfombra o pretender que es una pura coincidencia. No me parece, me parece que la afiliación política de tipos como Sartre o Heidegger era perfectamente coherente con esa filosofía. Y por otra parte, esa filosofía incurre necesariamente en el relativismo y por lo tanto cae en la misma paradoja que todas las filosofías relativistas. Porque si todas las proposiciones son existenciales, no existen proposiciones universales, entonces la proposición, todas las proposiciones son existenciales, no existe ninguna proposición universal, es una proposición existencial, no existe una proposición no es una proposición universal. Y por lo tanto, si la proposición, todas las proposiciones son existenciales, no es universal sino existencial, por lo tanto necesariamente tiene que haber al menos una proposición que no es esa, que no sea existencial, que sea universal. Por lo tanto, de la premisa todas las proposiciones son existenciales, se sigue la conclusión no todas las proposiciones son existenciales, lo cual es absurdo. Esta es la paradoja en la que cae toda filosofía relativista. O sea, toda filosofía relativista, si uno la analiza un poco, se autorrefuta. Se refuta a sí misma, porque cae en una variante de esta misma paradoja. Niega su propio valor. Toda filosofía relativista niega su propio valor. El existencialismo simplemente no es la excepción. El existencialismo se autorrefuta. Me preguntan si me puedo extender acerca de lo que decía Hannah Arendt acerca de los derechos humanos. No mucho, no conozco mucho del tema. Puedo explicar la idea general basándome en fuentes indirectas. Arendt, según tengo entendido, decía que, irónicamente, los derechos humanos se han respetado cada vez menos a partir del momento de su declaración, a partir del momento de su proclamación. Y decía que esta aparente paradoja, esta aparente ironía, se debe a la naturaleza misma de los derechos humanos. Los derechos humanos han sido formulados como derechos que tenemos por el solo hecho de existir como seres humanos. No por nuestra condición de ciudadanos, no por nuestra condición de súbditos, no por nuestra condición de fieles de una religión, no por ninguna otra característica particular. Son derechos que tenemos, teóricamente, por el solo hecho de existir como seres humanos. Ahora bien, dado que esos derechos no nos son otorgados por ninguna condición de linaje, de religión,
de nacionalidad, de raza, etcétera, no hay ninguna entidad ni ninguna persona encargada, asignada a vigilar por su cumplimiento. No existen las obligaciones humanas, porque los derechos humanos se consideran esenciales, se consideran algo que existe de por sí. Por lo tanto, en la práctica, lo que esto significa que una persona empieza a ser reconocida como sujeto de derechos cuando es ciudadana de un país, cuando tiene un papel que la acredite ante un organismo burocrático que tiene entre sus funciones mirar por los derechos humanos, empieza a existir cuando tiene un papel que lo acredite como ciudadano o como ciudadana. Por lo tanto, dice Arendt, la ciudadanía se convierte en el derecho a tener derechos. La persona que no es ciudadana no tiene un papel que la acredite como un ser humano y por lo tanto para las maquinarias burocráticas, para los engranajes del aparato burocrático no existe. No es nada. No es ni siquiera un ser humano de segunda, no es nada. Creo que es un punto de vista interesante. Es una teoría elegante. Explica mucho con muy poco. Explica mucho de las cosas ocurridas en los últimos 200 años, los horrores de la colonización del Congo, el régimen, todos los regímenes comunistas, el régimen nazi. Explica muchas atrocidades ocurridas en el mundo en los últimos 200 años, la situación actual en el oeste de China. Explica mucho con muy poco. Es una teoría elegante. Es una teoría elegante. Existen en algunos países de mierda como Argentina crímenes que se cometen, delitos que se cometen únicamente para ser registrado como un delincuente. Y alguien, o sea, gente que comete un crimen y se entrega. Porque cometiendo ese crimen ha pasado, hay un papel en la maquinaria del Estado que acredita que existe esa persona y por lo tanto empieza a ser un ser humano, empieza a tener derechos humanos. Mientras que antes era nada, era un desecho, era una cosa que estaba ahí. Esto pasa en donde vivo yo pasa esto, en Argentina pasa esto. Hay delitos que se cometen para empezar a existir para la maquinaria burocrática. Y esto lo explica perfectamente la teoría de Arendt. La teoría de Arendt lo explica perfectamente esto, que suena paradójico. ¿Por qué alguien va a cometer un crimen para ser arrestado? ¿Cuál es el punto? Pero en realidad tiene sentido. Me dicen sobre la idea de la libertad para ser lo que uno debe ser y el desprecio de la idea de la libertad como un capricho, como una pataleta. Me dicen que podría ser un argumento reversible. Por ejemplo, alguien podría decir que lo que debe ser es que el Estado te inyecte un medicamento sin consultarte, sin pedirte permiso, sin respetar tu derecho a decidir sobre tu propia salud y trate a los que no se lo quieren inyectar como gente caprichosa que está haciendo una pataleta. Como sofisma retórico, sí, se puede invertir, pero en realidad esto es falso. Supongamos que se da esta situación que usted dice, que puede ser, donde hay dos grupos de personas o dos discursos, dos ideologías, donde dicen, bueno, esta es la libertad que importa, eso es un mero capricho, una pataleta que no le vamos a prestar la menor atención, y los otros dicen exactamente lo contrario. Sí, la simetría es únicamente en el nivel de la retórica, es en el nivel de la oratoria, pero hay una cuestión básica que rompe la simetría. ¿Quién está asumiendo la responsabilidad de sus actos? Siempre donde escuchemos esos dos discursos opuestos, va a haber alguien que dice, yo quiero
Yo quiero tener esta responsabilidad, yo soy responsable. Yo me hago cargo de mí mismo. Yo quiero el derecho a decidir cómo voy a cuidar mi propia salud, y yo soy responsable por mi salud o por la de mis hijos o las personas que tenga a mi cargo. Yo me hago responsable. Y el otro te dice, yo quiero que el Estado se ocupe. Yo quiero ser libre de responsabilidades. Quiero que me liberen de mi responsabilidad. Yo me inyecto lo que el Estado me diga, pero si yo me muero, si me mueren mis hijos, yo no soy responsable. Yo solamente obedecí órdenes. El Estado es el único que... El Estado manda, el Estado es el que el Estado se hace responsable. Eso es lo que rompe la simetría. Eso es lo que rompe la simetría. Hay uno... Los dos están usando el discurso de la libertad y los dos están usando el discurso del deber ser. Pero hay uno que se está haciendo responsable de sus actos y el otro que no. El otro no quiere ser responsable, quiere que lo liberen de su responsabilidad. O sea, están usando la palabra libertad, pero la están usando en distintas acepciones. Uno habla de la libertad en el sentido de libertad para elegir, y el otro habla de la libertad en el mismo sentido en que hablamos de una gaseosa libre de azúcar o de una cerveza libre de alcohol. Habla de la libertad como una carencia. Esta es la cuestión. Todos los movimientos pseudo-liberadores de los últimos 60, 70 años han invariablemente usado esa acepción de la libertad. Es la libertad en el sentido de libre de azúcar, libre de alcohol. Son movimientos que quieren ser liberados de la responsabilidad de elegir. Por lo tanto, quieren que el Estado decida por ellos. Pero lo que usted dice tiene sentido y es algo que seguramente existe como trampa retórica, como charlatanería, pero hay algo que rompe la simetría. No es que, a esto se puede oponer un discurso exactamente igual pero que diga lo contrario. No es verdad. O es verdad solo en apariencia. Mejor película de aventuras, Indiana Jones, por supuesto. ¿Qué es la derecha? ¿Qué partidos o movimientos políticos constituyen la derecha? Bien, la derecha por siglos fue la posición política por defectos, hasta que apareció la izquierda. Entonces, para definir qué es la derecha, por eso nadie la llamaba derecha, porque era lo que había. Vamos a definir cuáles son las ideas que definen a la izquierda, que yo creo que son dos. Una es la doctrina del contrato social, la idea de que el Estado no tiene ningún fundamento metafísico, por ejemplo en una religión, y no tiene ningún fundamento en la realidad o en la naturaleza, por ejemplo en una filosofía ética. El Estado es simplemente una convención arbitraria como un contrato que se puede cambiar en cualquier momento, se puede romper en cualquier momento, se puede cambiar por otro en cualquier momento. Y la otra idea muy vinculada a esta es el mito del buen salvaje. No por casualidad nos encontramos los dos en Rousseau, que nos dicen que la civilización es algo esencialmente malo y todo lo que tienda a su autosupresión es algo bueno. Por lo tanto, la derecha es la corriente de pensamiento político que rechaza esas dos ideas o rechaza al menos claramente una de ellas. Eso agruparía hoy en día a la mayor parte de los nacionalistas, agruparía a la mayor parte de los conservadores y agruparía al menos a una parte de los liberales en el espectro político de hoy. Esa vendría a ser la derecha actual. ¿Dónde me sitúo yo dentro de este criterio, de este criterio de clasificación? Yo me considero de centro derecha. Creo que soy de derecha porque las ideas que definen a la izquierda, el buen salvaje y el contrato social, me parecen notoriamente falsas. Sin embargo,
Creo que han salido algunas buenas ideas de esos postulados filosóficos falsos. Han salido algunas ideas pragmáticas buenas, como la división de poderes y otras por el estilo, la separación de la Iglesia y el Estado, entre otras que me parecen buenas ideas, y por eso creo que, sin dejar de negar sus fundamentos filosóficos, creo que como de modo pragmático podemos incorporarlas a la práctica política. Por eso soy de centro derecha. Tengo algunas ideas de izquierda, forman parte de mi pensamiento, sin dejar de ser esencialmente de derecha. Me preguntan, ¿hay algún político actual que me simpatice? ¿Apoyo a algún partido político? Sí. En mi canal yo abiertamente llamé a votar por un candidato en una elección. Hice abiertamente campaña, gratis, No fue una publicidad paga en medio de un video. Después ya no. Ya se hizo algunos amigos ese político que ya no me agradan tanto. Y yo he dicho que en otros países apoyaría. En otros países yo apoyaría algunos movimientos políticos. Yo en otros países sería militante político. Si yo fuera norteamericano sería un Proud Boy. Si yo fuera colombiano sería uribista. Si yo fuese salvadoreño apoyaría a Bukele, etcétera. Yo no soy apolítico. Lo que pasa es que no voy a apoyar a alguien que no me representa. Porque, bueno, es lo que hay. No. Es lo que hay, es la filosofía que llevó al kirchnerismo al poder. No. De ningún modo. No. En este momento, en Argentina, no hay un solo partido que me represente. Y yo soy un tipo que tiene un canal de YouTube, que no soy un tipo que vive en un sótano. Tengo un canal de YouTube que tiene cerca de 20.000 seguidores. Cada uno de mis videos lo ven más de 1.000 personas cómodamente. El que menos vistas tiene 1.500. O sea, debe haber unos cuantos miles de personas que piensan parecido que yo. O sea, es un síntoma que a mí no me represente nadie. Hay un target, hablando en la jerga de la publicidad, al que no le está llegando nadie. A mí no me representa el oficialismo, no me representa el partido del único zurdo en la historia que le dio una hernia, no me representa el PRO, no me representa Milei, no me representa Centurión, no me representa el Frente Patriótico, no me representa la Izquierda Unida, no me representa nadie. Hay un target que debemos ser varios miles de personas a los que no nos está llegando nadie. Ni un poquito. Es lo que me interesa decir sobre el tema. Yo no tengo que adaptarme a la ideología de un partido, yo no tengo que adaptarme a un líder, yo no tengo que adaptarme a un movimiento. Los políticos tienen que competir por mi apoyo. Así funcionan las cosas. Así funciona. Y en este momento no me representa nadie. Yo no he ido a votar desde el golpe de estado del 2001. La última elección presidencial para la que voté lo voté a De la Rúa. Mis disculpas por ello con mis conciudadanos. Lo voté a De la Rúa, me hago cargo. Desde el golpe de estado del 2001 no volví a votar. Y fui a votar en una elección a un candidato a senador. Y nada más. Hace 20 años que no me representa nadie en Argentina. Y soy alguien que no soy apolítico. No me interesa participar en la política argentina. No me interesa ir a votar. No me interesa hacer campaña por nadie. Porque nadie me representa. Cuando alguien me represente, si hay un partido en Argentina, un movimiento político análogo a los Proud Boys, ahí me van a tener. Ahí voy a estar firme. Me preguntan qué pienso de la corrupción, cómo solucionarla. Vea, hay una cuestión que se dice pocas veces respecto de la corrupción. La corrupción
ocurre cuando un funcionario de una institución burocrática hace algo que no apunta al fin de esa institución, que no es coherente con los propósitos, con los objetivos de esa institución, sino que obra movido por su propio interés personal, por un soborno, por obtener un ascenso, por meter un pariente dentro de la estructura burocrática, etc. Está mirando no por el objetivo de la estructura burocrática, sino por su propio interés privado. Eso es la corrupción. Ahora bien, en el infierno la corrupción es la única cosa buena que hay en el infierno. Porque cuando los objetivos de una institución son una mierda, la corrupción pasa a ser algo bueno. Todo lo que no apunte al fin de la estructura burocrática es algo bueno. En un régimen marxista donde no hubiera corrupción, sería un régimen donde no hubiera mercado negro, es decir, no hubiera mercado. Toda la producción se detendría por completo, la única actividad económica sería la redistribución de la riqueza, y en un mes el 100% de la población moriría de hambre. Ese sería un régimen marxista no corrupto. Bueno, en países como China lo único bueno que hay es la corrupción. En países como China, como Cuba, lo único bueno que hay es la corrupción. Porque los fines son nefastos, los fines son siniestros. Así que la corrupción no siempre es un problema a solucionar. El problema principal siempre tiene que ser ¿esto está apuntando a un buen fin? Esta institución, esta estructura burocrática, esta organización, lo que sea, ¿está apuntando a un fin que es deseable? Ese es el asunto principal. La corrupción es algo secundario. La corrupción es algo secundario. Una vez que solucionamos el problema principal, sí, esta es una institución que está apuntando a un buen fin y está logrando algo bueno, pero hay manzanas podridas dentro del cajón. Ok, ¿cómo eliminamos esas manzanas podridas? Ese es el problema secundario. Lo que no podés es ver ese problema secundario como si fuera el único problema que existe. Esto es un error muy frecuente. Creer que ese problema secundario, menor, es el problema principal. ¿Es la causa de todos los males en una sociedad la corrupción? No. A veces hay sociedades que existen gracias a la corrupción, que sin la corrupción se morirían de hambre en un mes. En los países socialistas le llaman el mercado negro al único mercado que existe, el único mercado real que existe. Técnicamente es corrupción. Técnicamente es corrupción porque el régimen niega su existencia. Ahora, si intentan eliminar el mercado negro, el régimen se colapsa. El régimen se colapsa si tenemos suerte, o todo el mundo muere de hambre. Me dicen que en La Sirenita del Mar Negro el príncipe va a ser blanco, así que va a haber un chico blanco con una chica negra. Sí, pero esto te indica que van a cambiarle el final. Esto te está indicando que van a cambiarle el final. De ningún modo, en una película de Disney del 2023, un hombre blanco va a terminar casándose con una mujer negra. De ningún modo. La igualdad es al revés. La inclusión, la diversidad funciona en un solo sentido. Me dicen que en Sonic esto pasó, que hay un varón blanco con una mujer negra. Sí, pero Sonic es Sony, es Corea. En una película de Warner Brothers o de Disney, never. Esto jamás. Me preguntan por qué es esa hostilidad a los pelirrojos en Hollywood. Vayan a saber. La hostilidad a los pelirrojos es algo que está en varios escritos ocultistas, como los de Nostradamus, los de Madame Blavatsky y otros charlatanes por el estilo. Y esos tipos son muy influyentes en
en estas sectas de chiflados que controlan el detrás de la escena de Hollywood. Así que no me extrañaría que venga por ese lado. En todo caso, las verdaderas razones de las políticas de segregación racial nunca te las van a decir en público. Lo que te dicen en público es la charlatanería de los actores o las prostitutas de los mass media. Lo que te dicen es la charlatanería de la diversidad, la inclusión y los fóbicos racistas que se oponen a la diversidad y la inclusión. Las verdaderas razones de las políticas de segregación racial no te las dicen nunca. Ni sueñes con que te vayan a decir la verdadera razón. Viendo a qué autores leen y habiéndole pegado un vistazo a esos autores, pues es razonable suponer que viene por ese lado. Que viene por este lado de chiflados como Madame Blavatsky, como Nostradamus, por ese lado, que son muy populares en la gente que pesa fuerte en los estudios de cine de Hollywood. Estuve viendo el video del Picalibro acerca de la sirenita de DreamWorks y dijo dos cosas interesantes. Una, que es verdad que el personaje de esta sirena de DreamWorks se parece a Ariel, a la verdadera Ariel de la sirenita, pero es la villana. Ojo con eso, es verdad. Y la otra cosa que me llamó la atención es que comentó que esa película es posible gracias a que Disney diluyó su marca. Disney degradó su propia marca. Y tiene razón, me parece. Si yo el año pasado, en 2021, digamos, hacía un video de YouTube con una sirena joven, pelirroja, de pelo ondulado, con un vestido verde, me caían, pero una denuncia, una demanda así me metía a Disney. Me partía, tenía que vender un riñón y le seguía debiendo plata a Disney. Ahora no, porque sí, es una sirena pelirroja con un vestido ondulado y con el pelo ondulado y ¿qué? Si Disney dice que eso no es relevante, si Disney dice que el personaje de Ariel no está definido por su color de piel, por su color de pelo, y es una sirena pelirroja la mía, ¿sí? Y que la sirena no las inventó Disney. O sea, ahora podés hacer lo que hace 2 años te partían al medio los abogados de Disney. Ahora lo podés hacer gracias a que Disney degradó su propia marca. Interesante punto este. Lo que yo noté es que es un retroceso a la DreamWorks de los 90. O sea, DreamWorks se fundó a base de trolear a Disney. Disney te sacaba Toy Story, te sacaba DreamWorks, la de los juguetes bélicos, ¿cómo se llamaba? Small Soldiers. Disney te sacaba Box y Bichos, y DreamWorks te sacaba Hormiguitas, que eran la misma premisa, pero apuntándole a un target un poco distinto que no estaba convencido con lo que había hecho Disney. Esa era la fórmula de DreamWorks. Pero después dejaron de hacer eso. Después empezaron a hacer su propia cosa. A mí nunca me convencieron, más allá de la técnica de animación, que es estupenda. Perdón. A mí nunca me convencieron. Pero eso es lo suyo. Y les fue muy bien. Y esto lo veo como que volvieron a Hormiguitas. O sea, si estabas jugando en otra liga, ¿por qué te fuiste al descenso solo? No me convence. Creo que van a ganar unos dólares con esto, pero no me parece algo para aplaudir lo que está haciendo DreamWorks. Me dicen, si las virtudes de una mujer se pueden definir por ser una buena madre, o ser en potencia una buena madre, las virtudes del varón se tendrían que definir por ser un buen padre en acto o en potencia. Tiene sentido. Fíjese en expresiones como padre de la patria
o padres fundadores, que está esta idea del hombre virtuoso como un padre a otra escala. ¿Tiene sentido? Me dicen si me enteré que en España están muchos hombres pusieron una ley delirante de género donde podés ir al registro de civil y decir, mira, soy mujer, dale. Bueno, toma un documento que te acredita diciendo que son mujeres y están colapsados los registros civiles porque todo el mundo se está haciendo mujer. En Argentina es un poco más complicado el trámite, pero se puede hacer y yo pienso hacerlo. Cuando me falten un par de años para jubilarme me voy a convertir en Oscara. Pero póngale la firma. Si esta locura no se terminó antes, que es muy probable, y si no cambian las leyes para que somos todos iguales pero te jubilás a los 70 años, si todo sigue como hoy, cuando me falta un año y medio para jubilarme, yo me hago Oscara, por supuesto. Voy a pasar a disfrutar de los beneficios de la opresión heteropatriarcal, desde luego. Y en España yo ya estaría ya en el registro civil. Me preguntan si comenté el asunto del ajedrecista Hans Niemann, qué pienso de esa polémica. Subí un video a mi canal terciario Pensando el Ajedrez, explicando cómo se puede hacer trampa en un torneo moderno, que obviamente no es un tutorial. Es para explicar que no es una locura, se puede hacer trampa en un torneo actual. Creo que el que dijo lo más sobrio, lo más razonable sobre este asunto fue el maestro internacional y colega youtuber Luisón, quien dijo que el mundo del ajedrez le pasó factura a Niemann por haber hecho trampa en internet. Si no tuviera ese antecedente, todo el mundo hubiera pensado mal, hubiera tenido sus sospechas, pero se la hubiera guardado. Lo que pasa es que como tiene los antecedentes de haber hecho trampa, de haber sido baneado en un sitio web por tramposo, todo el mundo habló abiertamente lo que pensaba. Y en realidad no hay evidencia tan sólida en contra de Niemann. En la historia del ajedrez hay numerosos ejemplos de jugadores que tuvieron por un año, por 2 años, estuvieron 200 puntos de ranking por encima de su nivel habitual. Varios casos. Y no había Stockfish. Así que no es algo imposible. Lo que pasa es que existe Stockfish. Lo que pasa es que Niemann fue baneado de internet por hacer trampas. Y estuvo un año y medio jugando 200 puntos por arriba de su nivel habitual. Entonces, todo el mundo dijo lo que pensaba. Eso es lo que pienso del asunto. Me preguntan si comenté algo acerca del crimen de los rugby en Argentina. No estoy al tanto, no veo televisión, no sigo las noticias policiales. Creo que comenté acerca de este caso o de algún otro, lo absurdo que me parece hacer un análisis político de un crimen, cuando el crimen es por definición impolítico. Toda opinión política trata acerca de la sanción de una ley, acerca de la derogación de una ley o acerca de la aplicación de una ley. Toda la política se puede resumir a esos 3 puntos. Toda opinión política es alguien que dice, ¿se debería sancionar una ley que diga esto? ¿Se debería derogar la ley que dice esto otro o no se debería? O en este caso se debería aplicar esta ley y no esta otra. Toda opinión política tiene una de esas 3 fórmulas. Bueno, el crimen se pasa todo eso por el forro de las pelotas. El criminal es el que no respeta ninguna ley. El criminal es lo impolítico por definición. Entonces no tiene ningún sentido hacer un análisis, una interpretación política de un crimen. Lo único que tiene sentido es responderle a quienes hacen una interpretación política de un crimen diciendo, ok, entonces ustedes están representados por sus criminales.
Si alguien me dice que un criminal representa la opinión de una sociedad, representa la perspectiva que tiene una clase social, que tiene un grupo racial, que tiene que tiene un sexo, que tiene una nacionalidad, etcétera. Bueno, cuando uno de los miembros de ese partido comete un crimen, entonces ese tipo está representando al partido. El partido que dice que los criminales son los representantes, los voceros de la opinión de un grupo social, está representado por sus criminales. Cuando uno de sus miembros de ese partido comete un crimen, no puede decir, bueno, no, pero este tipo es un criminal, no, nosotros no defendemos esto. No. Tu partido está diciendo que los criminales son los representantes legítimos de un grupo. Por lo tanto, están diciendo que su grupo está representado por sus criminales. Este es lo único que tiene sentido decir acerca del crimen como un hecho político. La idea que estos criminales representan el punto de vista de su sociedad, de su clase social. No. Por definición, no. Por definición, el criminal no representa a su sociedad. Me dicen, estuve leyendo lo que dice Freud acerca de las perversiones sexuales y me preguntan, ¿cómo puedo hablar del tema con alguien que no está dispuesto a escuchar? No lo haga. ¿Por qué va a hablar con alguien que no está dispuesto a escuchar? Es una pérdida de... Usted misma está diciendo lo que no funciona acá. Vea, usted puede estar abierta a hablar con todo el mundo. Usted puede estar abierta a escuchar a todo el mundo. Pero no puede estar abierta a que todo el mundo la escuche, a que todo el mundo le hable. Esto es algo que yo aprendí gracias a mis canales de YouTube. En los primeros tiempos de filosofía de película, la caja de comentarios era mucho más heterogénea, a pesar de que éramos menos personas. Participaba gente que dejó de participar, con puntos de vista muy distintos. Y yo estaba muy orgulloso de esto, sin darme cuenta de que era algo que no dependía de mí, que me estaba jactando de algo que no podía controlar. ¿Qué pasa? Que yo sigo estando acá, todo el mundo comenta lo que quiere, sigo estando abierto a escuchar a todo el mundo, sigo estando abierto a hablar con todo el mundo, pero me encontré con que varias personas me dicen, sí, yo me encanta tu canal, estoy dispuesto a participar acá, me encanta comentar. Tenés que bloquear a este otro, no quiero que este otro participe. No. Sí, me gustan tus videos, está todo bien con vos, pero tenés que dejar de decir esto, tenés que empezar a decir esto otro. No. Y esas personas se fueron. Hay gente que forma parte de grupos demográficos, hay gente que forma parte de grupos ideológicos que dejaron de participar. Y entonces me di cuenta de que esto no es un problema que tenga que solucionar, porque eso nunca estuvo en mi control, nunca estuvo en mi poder. Del mismo modo que yo no tenía ningún motivo para jactarme de lo heterogénea que era la audiencia de mi canal, tampoco tengo ningún motivo para preocuparme, para avergonzarme porque ha dejado de serlo. Uno puede estar, este es el sofisma del estar abierto de mente. Uno puede estar abierto de mente a hablar con todo el mundo, a escuchar a todo el mundo, pero no puede estar abierto a que todo el mundo le hable, a que todo el mundo lo escuche, porque esto no lo controla. Uno no tiene poder sobre eso. Y la otra pregunta que me hace es ¿cómo defender la verdad acerca del origen de ciertos trastornos mentales
sin contradecir el principio de todos somos iguales ante la ley. Es que no existe ninguna contradicción entre la verdad y el principio de igualdad ante la ley. Esto es totalmente falso. Usted está viendo una oposición, una antítesis donde no la hay. O sea, una pared la pintamos de verde o la pintamos de otro color, la pintamos de no verde. Bueno, ahí hay una oposición, hay que hacer una de las dos cosas. Pero pintamos la pared de verde o cambiamos la heladera, no es una oposición. Nada le impide hacer las dos cosas o ninguna. De hecho, yo pienso que hay una contradicción entre la igualdad ante la ley y la mentira. Este es el tema de un ensayo que tengo en borrador. Una sociedad fundada sobre una mentira necesariamente tiene que ser un régimen de castas. Necesariamente, no puede haber igualdad ante la ley en una sociedad que se funda en una mentira. Porque en una sociedad fundada en una mentira, tienden que haber una clase de personas que conocen la mentira y que hablan entre ellos sabiendo que la mentira es mentira y diciendo que la mentira es mentira. Y tiene que haber otra clase de personas que bien cree la mentira, cree que la mentira es verdad, o bien sabe que la mentira es mentira, pero no puede decirlo abiertamente, no tiene el derecho, no tiene el poder para decir que el pan es pan y el vino es vino. Una sociedad fundada en la mentira necesariamente tiene que ser un régimen de castas. O sea, sí habría una contradicción entre la igualdad ante la ley y la mentira, no entre la igualdad ante la ley y la verdad. En todo caso, no hay contradicción entre la igualdad ante la ley y la verdad. No es verdad que uno tenga que elegir decir la verdad o defender la igualdad ante la ley. Esto es mentira. Me dicen, comenté que la película Ven y Mira, o también subtraducida como Venga y Vea, es una película de propaganda. ¿Me puedo extender al respecto de esto? Venga y Vea es una película filmada por un ministerio de la propaganda. Decir que una película filmada por un ministerio de la propaganda es una película de propaganda no debería ser algo más complicado de explicar ni más polémico que decir que Iron Man es una película de Marvel. Sí, lo es por definición. Película ridículamente sobrevalorada, Venga y Vea, lo mismo que las de Tarkovsky, lo mismo que las de Eisenstein. Son películas que han sido puestas ridículamente en un pedestal para pretender que hubo un cine de calidad, un cine que estuvo a la par del cine de Hollywood, en donde no lo hubo. Son películas que están absurdamente sobrevaloradas. Me preguntan, porque compartí un folleto de unos charlatanes que hablaban del sexo alienígena. ¿Qué pasaría en las películas? Si alguien pudiera tener un hijo con un extraterrestre, ¿cuáles serían las consecuencias éticas legales de eso? Vea, para empezar, de modo realista, yo creo que toda unión sexual entre criaturas de distintas, no solo de distintas especies, de distintos mundos, que evolucionaron de modo completamente distinto a partir de una abiogénesis completamente diferente, serían quizás ni siquiera físicamente posibles y además serían totalmente estériles. No podría surgir un híbrido. Dejemos la biología realista de lado. Supongamos que vivimos en el universo de Star Wars, donde todo funciona. Todas las especies pueden tener híbridos entre todas las especies y siempre nace un híbrido perfectamente sano que hereda características mezcladas de sus dos progenitores. Yo creo que un error muy común de esas ficciones de ciencia ficción, esas historias de ciencia ficción, digamos para evitar la rima,
Un error muy frecuente es que los autores proyectan a ese mundo de fantasía sus propias opiniones políticas basadas en las circunstancias del mundo real y no se dan cuenta de que su mundo de fantasía tiene otras características, otras circunstancias y por lo tanto esas ideas no funcionan. O sea, todos te hablan de estas uniones interespecies como, bueno, que desafían los prejuicios, la intolerancia. El problema es que en el mundo real muchas personas nos oponemos a las leyes que te digan con quién te podés casar y con quién no, con quién podés tener hijos, con quién no. Vos te tenés que casar con alguien de esta casta, vos no te podés casar con alguien de esta nacionalidad, etcétera. Y me refiero a casamientos de verdad, antes que algún boludo comente en la caja de comentarios, pero vos sos un fascista que te opones a que yo me case con mi osito Teddy. No, me refiero a casamientos de verdad. Nos oponemos a esas leyes porque la teoría racial es falsa. Por eso nos oponemos a esas leyes, porque son injustas y arbitrarias. Pero en el universo de Star Wars, en el universo de Star Trek, la teoría racial es verdadera. Y por lo tanto, debería haber leyes que reglamenten quién puede casarse con quién puede tener hijos con quién. Este me parece que es un error que cometen muchos escritores, que simplemente proyectan sus ideas políticas al mundo de ficción y no se dan cuenta que ese mundo de ficción tiene otras reglas, tiene otras características y por lo tanto debería tener otras leyes. En un universo donde la teoría racial sea verdadera, tiene que haber leyes raciales que reglamenten quién se puede casar con quién. Este creo que es un error que cometen muchísimos escritores de fantasía, de ciencia ficción. Y bueno, pero en el mundo real, suponiendo que alguien se quisiera follar a un extraterrestre, se quisiera follar a ET, esa unión sin duda sería estéril, siendo con una biología realista. Esto ha sido todo por hoy, nos estamos viendo hasta la próxima. Welcome back to the quantum realm, Scott. I've been waiting a long time for this. What? Is someone in there? Buenas tardes. Quería preguntarle si yo acaso para ustedes soy una persona mala.